Buenos días, Hola familia. familia, ¿cómo están? Esperamos se encuentren muy bien en el día de hoy. Sí, estamos por acá para eh, hablarles un poco o pues como los trámites básicos que hay que hacer cuando uno llega a España o pues los que tuvimos que hacer nosotros al momento de llegar, que son como los básicos. Ya si toca hacer algún tipo de trámite diferente por por algún caso puntual o algo específico, pues ya esa parte, pero esto es lo que nosotros consideramos que es lo básico que se debe hacer para estar como más tranquilos acá. Sí, esto es lo que sí o sí tiene que hacer una persona cuando llega a España, porque prácticamente esto es lo que le va a ayudar a uno a moverse o a desempeñarse estando acá. Y pues el problema es que cuando uno llega a España, nadie, absolutamente nadie, le dice, lo guía a uno en En nuestro el caso. caso de nosotros, ni siquiera la universidad sabía qué debíamos hacer, así, nada, sino como vengan y estudien y ya. Sí, o sea, llegábamos y algo muy curioso es que nos enterábamos de que teníamos que hacer esto porque otros compañeros que ya llevaban más tiempo nos decían, venga, ya se empadronó, venga, ya sacó la cita de las huellas, venga, ya hizo tal cosa. Y uno decía, pero ¿cómo así? Es que porque tengo que hacer todo eso. Ujú. Y uno tiene que hacer todo esto porque si no lo hace, la vida se le empieza a complicar acá por el tema de los trámites, de que aquí es un tema, aquí todo es muy burocrático y si uno no tiene sus papeles en regla, entonces uno prácticamente queda como aislado o vetado de todos los procesos a los cuales uno pueda participar, ya sea laborales, ya sea, no sé, incluso Sociales, de los sociales de transporte. universitarios, transporte, absolutamente todo. O sea, hasta el hecho de tener una cuenta bancaria, necesitas hacer el proceso. Ujú. O sea, necesitas hacer todos estos papeles para poder tenerlo. Exactamente. Entonces, pues nada, vamos a empezar con lo que consideramos es lo fundamental que todos deben llegar a hacer. Apenas se bajan del avión, pues lo ideal es que ojalá Dios quiera ya tengan un lugar donde quedarse. Si no lo tienen, ojalá lo consigan pronto porque necesitan un contrato de arrendamiento. ¿Para qué? Para poderse empadronar. Si digamos que, por ejemplo, nosotros que veníamos en pareja, bueno, mentiras. Nosotros inicialmente, mientras estuvimos en Jaén, cada uno tenía un contrato a su nombre de arrendamiento, pero nos mudamos y donde estamos viviendo en este momento, el contrato solamente aparece a nombre de mi esposo. Entonces nos tocó para este padrón el contrato de él más el matrimonio de nosotros. Nosotros estamos casados por la iglesia y por la ley y nos tocó traer el registro del matrimonio apostillado Apostillado. desde Colombia para poder quedar en el mismo, empadronados ambos en la misma dirección. Pero pues por lo que yo no figuro en el contrato de arrendamiento. Sí, en pocas palabras, el empadronamiento es un documento que indica dónde vive exactamente cada persona. Para poderse empadronar, deben dirigirse al ayuntamiento de cada uno, pues, de sus ciudades o pueblos o donde estén viviendo, llevar el contrato de arrendamiento, Donde figure su nombre donde figure su nombre, porque o en su defecto el matrimonio más el contrato de la pareja. exactamente la persona que sea, pues, que haya firmado el contrato, pero si van con otra persona, esa tienen que demostrar el vínculo que tienen con esa otra persona para que la otra persona se pueda empadronar también con ustedes. Después, o sea, cuando presentan el contrato, pues obviamente les van a pedir su pasaporte y pues como dice mi esposa, lo ideal, o bueno, como es el caso de la mayoría de personas que nos observan, y llegarán a España con un visado de estudio y en su visado de estudio, para el caso de los colombianos, de una vez trae su número NIE, que es el número de identificación de extranjero. Creo que no solo para los colombianos. Ujú, Creo que todos cuando llegamos con visado nos asignan un NIE. ujú. Vale, entonces recuerden, este es el primer trámite fundamental que deben hacer cuando llegan a España. Si ustedes no están empadronados, prácticamente ninguna entidad o en ninguna entidad van a poder empezar a hacer trámites. Sí, o sea, prácticamente ustedes del aeropuerto donde se van a quedar, pasan un poquito el jet lag
y de una, a empadronarse lo más pronto posible, porque, digamos, en Jaén a nosotros no nos costó mucho, o sea, solicitamos la cita. Ah, eso sí, es con cita previa, en, pues en Jaén. Por lo menos en Jaén era con cita Sí, previa. entonces nosotros estuvimos en el ayuntamiento, solicitamos la cita, fuimos y presentamos nuestros documentos y fue relativamente rápido. Ujú. Creo también que era por el hecho de donde estábamos viviendo, porque no estábamos viviendo en un alquiler externo, sino en los alojamientos de la universidad. Entonces esos contratos, pues sí o sí no se va a meter cualquier persona allá y es difícil, debe ser difícil suplantarlos o algo por el estilo. Pero cuando ahora que nos mudamos y estamos viviendo en otra población, en esa otra población sí vino, o sea, hicimos la solicitud del padrón y nos dieron un documento, un radicado, y teníamos que esperar que viniera la policía a hacernos la visita. Y después de que la policía hiciera la visita y corroborara que estábamos viviendo dentro de la casa, entonces ahí sí el ayuntamiento procedía a realizar el proceso de empadronamiento. Ujú. Entonces tienen que tener en cuenta y por eso les decimos que lo hagan lo más pronto posible porque se les puede demorar un poco más. Vale. Entonces también una recomendación por parte de nosotros es que obviamente cuando uno llega a un país diferente, pues uno necesita un lugar donde descansar, donde dormir. Muchas personas llegan a Airbnbs, pero tengan presente que los Airbnb no, los contratos de Airbnb no les sirven para empadronarse. Tienen que ser contratos De alquiler a largo plazo. de alquiler a largo plazo. Muchas personas también les sucede que tienen contratos verbales con las personas que habitan en el lugar donde se quedan, porque muchas personas subarriendan. Entonces también tienen que tener presente que tienen que tener un contrato físico. O sea, es Sí, necesario que esté firmado por la persona, ya sea la dueña o responsable del inmueble, pero de una forma legal, no que sea un subarriendo, porque si no, estos tipos de contratos tampoco les van a servir para poderse empadronar. Tienen que tenerlo muy presente porque ya hemos tenido conocimiento de casos de personas que pues obviamente cuando llegan desconocen todos estos trámites que deben hacer y cuando los van a hacer les dicen no, ese tipo de contrato no les permite empadronarse porque es un contrato ya sea de palabra o ya sea que no es formal porque no es la persona legalmente dueña del inmueble o que tenga la potestad de poder hacer un contrato sí, legal. tiene que ser dueña Ujú. del inmueble porque tenemos un caso de acá mismo. Conocemos una pareja que vive acá en la misma población en la que nosotros nos encontramos y eh, la persona es de afuera de acá de la población, se vino a vivir acá, pero en la vivienda en la que viven es de los padres de la pareja, que sí es de aquí de la misma población. Y esa otra persona no se ha podido empadronar porque tiene que ser el dueño de la vivienda el que haga el trámite. Y pues ellos no han podido por temas de tiempo y demás. Y entonces la otra persona no se ha podido empadronar porque no hay un contrato, no hay un contrato físico, porque pues ella no está viviendo, o sea, no tiene un contrato con el dueño de la vivienda. Entonces tienen que tener en cuenta eso. También tienen que tener muy en cuenta que a veces sucede y esperamos que nunca les pase a ustedes, que les piden dinero adicional por hacer el proceso de empadronamiento. Ese proceso de empadronamiento es totalmente gratuito. No se dejen engañar de esa manera. Si llegan a un lugar donde les exigen dinero para poder empadronarse, yo les recomendaría que busquen otro lugar donde les hagan un contrato físico, que ustedes solos puedan ahí ir y presentar su solicitud de empadronamiento, porque pues eso es un robo, la verdad. O sea, así textualmente eso es un robo. Bueno, familia, entonces el segundo trámite importantísimo que ustedes deben realizar apenas puedan, después de empadronarse, de que ya tengan su padrón físico, porque eso es un documento que les entregan físico, Aunque es, también lo puedes consultar de manera virtual. aunque también se puede consultar de manera virtual, pero apenas ya tengan su padrón, lo siguiente que deben hacer es solicitar una cita para la toma de huellas en la policía. Para esto ya existe un video en nuestro canal con el procedimiento que nosotros realizamos para poder solicitar esta cita. Es muy importante que tengan en cuenta los siguientes requisitos para el día que tienen que ir a presentarse a la toma de huellas.
Tienen que tener en cuenta que por esto más bien también les decíamos que el empadronamiento era prioritario y que lo hicieran pronto, porque eh, al menos los visados, todas las personas que nosotros conocemos que llegaron con visado, incluidos nosotros, eh, uno de los requisitos, por así decirlo, es que al llegar uno cuenta con un mes calendario para sacar la TIE. Entonces, si se te demoran en el padrón, no sé, una semana, 2 semanas, significa que tienes 2 semanas después de eso para sacar la cita de huellas. Si no, existe un problema, digamos, por ejemplo, mi amor está ahora con el cambio del visado de estudio a residencia residencia de trabajo por cuenta ajena y a él adicional a que le pueden revocar la autorización, también acarrearía una multa económica, el hecho de en un mes no sacar la TIE. Entonces, podrían llegar a tener, o sea, si dejan que pase el tiempo, podrían llegar a tener el problema de que la visa sea revocada o que lleguen a tener alguna multa. Entonces, les recomendamos que lo hagan lo más pronto posible, de verdad. Sí, entonces recuerden que cuando realicen cuando saquen su cita para la toma de huellas, el día que les van a tomar las huellas, deben llevar la tasa 790-012 ya pagada. En el canal pues ya tienen un video de cómo fue que nosotros la pagamos, porque cometimos un error en el video del pago de la tasa, y el error fue que habíamos dicho que esa tasa también se podía pagar de manera virtual. Y, oh sorpresa, fuimos a hacer un pago de una tasa de manera virtual en estos días y nos dimos cuenta que no se puede, o sea, no se puede pagar por medio de cuenta bancaria, solo se puede pagar de forma en efectivo, en los bancos o en los cajeros automáticos de acá de España. No todos los cajeros No todos los tienen que tener en cajeros, cuenta que tiene que tener lector de código de código de barras. barras. Y si ya vieron el video o lo van a ver, se van a dar cuenta o van a entender el porqué, el estrés, porque nuevamente estamos corriendo. Sí, Mañana tenemos la cita y hoy está, bueno, desde ayer. Por favor, ayer sábado, hoy tengan domingo. muy en cuenta los sábados después de la 1:30 de la tarde no consiguen absolutamente nada abierto y eso si estuvieron de buenas y el sábado abrieron. Ujú. Entonces, papelerías abiertas no hay después en la tarde. Por lo menos en las ciudades pequeñas o pueblos. De En pronto Jaén tampoco. en Jaén tampoco, por eso. Era terrible. Y entonces estuvimos corriendo nuevamente con el pago de la tasa porque pensamos que podríamos pagarla de manera virtual, y no, no fue así, tristemente. Sí, entonces para que nosotros nos volvió a pasar, entonces les estamos comentando esto para que ojalá a ustedes no les pase. Como segundo requisito para la cita de la toma de las huellas, les van a pedir una foto tipo documento. Una foto, fondo blanco, donde se les vea a ustedes absolutamente toda la cara, sin lentes, sin lentes oscuros me refiero, que no le tapen los ojos, que se le vean las orejas, con el cabello recogido, y la parte blanca tiene que ser fondo liso, tienen que tener en cuenta eso. Como tercer requisito está el padrón. Entonces, por eso es importante que lo primero que lleguen a hacer a España es empadronarse, porque en la cita de la toma de las huellas les van a pedir su padrón. Porque en la TIE, que es la tarjeta de identidad del extranjero, viene la dirección en la cual ustedes están viviendo. Entonces, necesitan el empadronamiento para esto. Como siguiente requisito, pues tienen que llevar obviamente su pasaporte con, en el caso de los colombianos y creo que de muchas otras personas, con la visa impresa en el pasaporte. Si no tienen la visa impresa, pues también pueden llevar la resolución, que algunas personas tenían, era la carta de resolución, que en esa carta también indica su número de NIE. Y un tema también opcional, se los mencionamos que es opcional porque algunas personas nos dijeron que se los pidieron, a otras no, A nosotros no nos las pidieron en ningún a momento, pero nosotros no, pero pues algunas personas sí nos comentaron que en la cita de la toma de huellas les pedían la matrícula de la universidad o la carta de aceptación. Entonces lo ponemos como opcional porque a algunas personas se las pidieron, a otras no. depende del policía que le toque a uno.
en la cita. Exactamente. Entonces, estos serían como los requisitos y documentos que deben llevar para la cita de la toma de huellas. Los vamos a repetir para que lo tengan presente. Tasa 790012, Una foto tipo documento, fondo blanco, el empadronamiento su pasaporte más el visado, ya sea impreso o en la resolución. y opcional la matrícula de la universidad o la carta de aceptación. Bueno, el siguiente paso que nosotros hicimos y que tienen ustedes que hacer también es una cita para la recogida de la TIE. ¿Qué sucede? No puedes ir cualquier día a cualquier hora a recoger la TIE. Toca sacar una cita para esto. Nosotros les recomendamos una aplicación que se llama App Citas Extranjería. Les dejaremos tal vez una imagen de cómo es el icono de la aplicación. En esta aplicación pueden revisar, bueno, primero pueden sacar las citas y también pueden revisar los números de lotes de de las tarjetas que han salido de la localidad en la que ustedes están. Entonces, ustedes van revisando en el momento en el que ya esté el documento listo, que ya lo tengan en la oficina en la que ustedes están, deben solicitar la cita de recogida. Eso dice la ley. Pero nosotros, cuando tuvimos la cita de tomas de huellas, ese mismo día o en esos mismos días, sacamos una cita de solicitud de la recogida de la TIE para un mes después. A algunas personas les salen antes, digamos en Jaén salían como a las 2 semanas aproximadamente, pero con un mes para ir a recoger el documento, probablemente ya esté el documento listo. Igual de todas maneras tengan presente que al momento en que ustedes salen de la cita de la toma de huellas, les van a entregar un resguardo. Es un documento en el cual pues indica que ya les tomaron sus huellas y que su TIE está en proceso. En este documento también aparece un número de lote, que es como en el de fabricación o sí, se puede decir que fabricación, en el cual entró la TIE de ustedes y lo que decía mi esposa, que en la aplicación de las citas, que les dejaremos el icono para que la puedan descargar, pueden consultar qué lotes han salido. Entonces es fácil saber cuándo ya salió su tía y pueden ir a recogerlas. Después de esto, lo siguiente es una cuenta en el banco. Aquí, digamos que mucha gente se mueve por medio del efectivo, pero tener la cuenta del banco es mucho más fácil. Digamos, si ustedes quieren adquirir un servicio de línea postpago, digamos con internet y demás, necesitan sí o sí la cuenta del banco. ¿Por qué? Porque acá existe algo que se llama domiciliar, un cobro automático por medio de la cuenta del banco. Entonces, deben ir al banco, el banco de su preferencia, la verdad, acá hay bastantes opciones. Nosotros personalmente fuimos al Santander, pero tenemos amigos que tienen BVA, tienen CaixaBank, Caja Rural, que ese es de aquí como de Jaén y Andalucía, eh, Caja Sur, o sea, hay muchos bancos en los que ustedes pueden abrir su cuenta, eso depende ya de sus preferencias, de tal vez si tiene algún tipo de beneficio con respecto al país al que ustedes quieren, del país del que ustedes vienen y de pronto tienen más facilidades para hacerse envíos de dineros y demás, ya ahí sí lo que ustedes necesiten, pero ustedes van normalmente, o pues lo que nos pidieron a nosotros fue tener la TIE, nosotros los colombianos, tener la TIE física porque acá hacen el escaneo, ese documento viene con NFC, igual que los pasaportes colombianos. Les piden adicional el padrón y el pasaporte con la visa. Eh, Me imagino yo que es como para verificar, aunque en la TIE dice el visado, el tiempo y demás, pero pues nunca falta. O sea, para hacer este tipo de trámites, lo mejor es que ustedes los primeros días anden también con con su pasaporte. Después, por favor, cuídenlos. Los pasaportes son muy delicados. Si no están bien, migración les puede llegar a poner algún inconveniente en el momento en que quieran salir del país, ya sea a pasear, ya sea para ir a su casa, para devolverse. Entonces, después de que ya hagan todos estos trámites y que se puedan identificar con las TIEs, preferiblemente el pasaporte guardadito en la casa. Exactamente como dice mi esposa, cuiden mucho sus documentos. Al principio el pasaporte los debe acompañar a cada una de estas diligencias
o estos trámites que les estamos comentando. Ya después de que ustedes tengan su TIE física, el pasaporte, guárdenlo muy bien en su casa y salgan solo con con la TIE. El siguiente trámite, que a pesar de que no es necesario esperar hasta este punto para poderlo realizar, ya teniendo los documentos que les hemos mencionado antes, el siguiente trámite que les estamos diciendo es sacar una línea de celular postpago. ¿Por qué? Porque apenas ustedes se bajan en el aeropuerto en Madrid, salen del aeropuerto de Barajas, van a encontrar muchas personas de Virgin, no, de Vodafone, de Orange, de Digi. pero son caros. Sí, o sea, ustedes van a O sea, encontrar, si ustedes lo necesitan urgente para poder revisar, no sé, por ejemplo, para poder revisar la ubicación, para poder hacerlo, no saben cómo salir de Barajas, sí, o sea, tienen que tener en cuenta, digamos, en ese momento a nosotros nos costó como que 30 40 euros euros nos estaban cobrando en el aeropuerto por una SIM card prepago de de Vodafone, Vodafone 50 con gigas. 50 gigas y algunos minutos y demás, que si ustedes lo que les decimos, si ustedes con anterioridad, por ejemplo, lo pueden hacer desde Colombia, revisar cómo se pueden transportar hasta el lugar a donde vayan, O habilitar el roaming por unos días mientras hacen estos o trámites. pues por al menos un momento mientras llegan al centro de Madrid, porque también pueden llegar al centro de Madrid y comprar una línea prepago, pero pues sale mucho más barata que comprarla en Barajas. Sí, nosotros cuando nos bajamos del aeropuerto, la misma línea prepago que nos estaba ofreciendo Orange, nos la ofreció después, llegamos a a la estación de Atocha y había un puesto, también había una persona que era colombiana trabajando en en ese local y la misma línea que nos estaban ofreciendo en el aeropuerto, él nos la ofreció en Atocha en 20 euros, una diferencia de 10 euros. Que 10 euros, aunque se escuche poquito, es bastante. Sí, entonces les recomendamos mucho que puedan, cuando si quieren y si pueden esperar hasta poder tener todos estos documentos, pues sacar su línea postpago, ya sea bueno, con el operador que a ustedes más les convenga. Sí, también que, por ejemplo, pueden utilizar el internet de Barajas para ubicarse antes de llegar al centro de Madrid, si quieren. Si les parece más sencillo o no quieren complicarse la vida, pues cómprenla sin cara y no pasa absolutamente nada. Un poco más costosa, pero también lo pueden sacar. Y con respecto a la línea del celular, ¿por qué les recomendamos esto? Porque em, al mes de que ya compraron la línea prepago, les toca recargar nuevamente y es más costoso que una línea postpago. En nuestro caso, nosotros tenemos Digi, no es promoción, aunque si Digi nos quiere promocionar, Te paga. Digi, páganos. Eh, nosotros tenemos Digi tanto en las líneas de celulares de ambos como en internet en la casa. La verdad, hasta ahora súper bien. No nos parece costoso, o sea, lo que podríamos estar pagando en una línea postpago, una sola línea postpago lo estamos pagando menos de eso para las dos líneas de celular y el internet de la casa. Y lo que les decimos, ya cada quien con sus preferencias, si a ustedes les parece mejor o si les funciona mejor en la zona en la que ustedes están, otros operadores, perfecto. Pero en este momento creo que Digi es la más barata. Sí, en términos económicos, la verdad es la que tiene planes más económicos, más asequibles para como lo somos nosotros, personas que llegan de otros países que tienen que cambiar sus monedas a euros, que por lo general son mucho más costosos. Entonces, lo mejor es siempre es como optar por la opción económica. Y la verdad, lo que dice mi esposa es cierto. Digi tiene muy buenos planes, tiene muy buena cobertura y a un precio bastante asequible para todos nosotros recién llegados. Y la calidad de la señal también es, o sea, nosotros, además de donde estamos viviendo, las pocas veces que hemos salido o hemos ido a otros pueblos de acá de España, de aquí de Andalucía, nunca hemos tenido ningún inconveniente con la señal. Siempre hemos tenido señal, entonces pues nos parece algo bueno y para el precio está cómodo. Sí. Bueno, familia, el siguiente trámite que ustedes deben realizar es muy importante y creo que es de las cosas que casi ninguna persona se entera, recién llega
y se entera por ahí, yo creo que a los 6 meses hemos tenido compañeros de la Nosotros nos universidad, enteramos casi a los 6 meses. es sacar el certificado digital. ¿Qué es lo que sucede? España tiene algo que llama certificado digital, que es una forma fácil para que ustedes se puedan identificar de forma virtual ante prácticamente cualquier entidad. Incluso les sirve para firmar documentos En PDF. PDF de forma legal. Para poder hacer este certificado digital, pues tienen que tener la gran mayoría de todos los requisitos que ya les hemos mencionado antes. Y lo que les decíamos, es muy raro, o bueno, nosotros nos enteramos como a los 3 meses de que debíamos o que podíamos sacar este certificado digital porque casi ningún, creo que teníamos incluso hasta compañeros que estaban a punto de terminar la maestría Y no lo tenían. y todavía no habían sacado su certificado digital y esto es algo que de verdad le ayuda a uno muchísimo en Agiliza mucho cualquier proceso. cualquier proceso. Digamos, cuando ya se tiene salud, por ejemplo, para solicitar citas, para utilizar la aplicación. Entonces, este es un procedimiento muy importante de que lo realicen. Todavía no tenemos video en el canal, pero lo vamos a subir para que ustedes sepan cómo pueden gestionar, obtener su certificado digital. Próximamente estaremos indicando cómo es este proceso, que es bastante sencillo y de verdad les va a servir mucho para agilizar todos sus trámites acá en España o para cualquier otro tipo de necesidad que tengan. Y ya por último, yo creo que los trámites que consideramos fundamentales al momento de llegar a España, este sí depende del lugar al que ustedes lleguen, porque se trata de la tarjeta de transporte del lugar donde ustedes estén viviendo. En el caso de Jaén, por medio de la universidad, nosotros la solicitamos previamente antes de llegar incluso a España, se realizó al momento de la matrícula y cuando nosotros llegamos recibimos un correo de la universidad diciendo que ya podíamos acercarnos a la oficina, Al negociado de transportes. a la oficina negociado de Sí, transportes. tienen que tener en cuenta eso porque a nosotros nos pasó que terminamos en la Secretaría de Transporte de Jaén y no era ahí, era en el ayuntamiento, entonces sin que ir al negociado de transportes, buscar donde les indiquen en el correo dónde tienen que ir a buscarlo, a hacer el trámite de que les entreguen su tarjeta fija. Exactamente, pero recuerden que estamos hablando puntualmente de Jaén. Este fue así fue como obtuvimos nosotros nuestra tarjeta de transportes en Jaén, que nos permitía movilizarnos a un costo más económico porque pues obviamente por ser estudiantes y al haberla tramitado a través de la universidad, los pasajes en autobús nos quedaban mucho más económicos. Ya por eso les mencionamos que ya dependiendo de la ciudad en la que ustedes se encuentren, el proceso podrá ser diferente, pero lo que tenemos entendido y por lo que hemos visto cada ciudad, por lo menos las ciudades más grandes, tienen su propia tarjeta de transportes que está enlazada con todos los sistemas al mismo tiempo, ya sea metro, autobús, tranvía, y les permite movilizarse en cada una de estos diferentes tipos de transporte a un costo bastante económico que pues también ya depende de la ciudad. En algunas ciudades tienen costos de que rondan los 20 euros, otras los 30, 40 y creo que la más costosa puede llegar a ser 50 o 60. Sí, tener en cuenta que los valores que estamos dando son costos, o sea, ya los últimos costos que estamos dando no es valor por viaje, sino valor por mes. Entonces es una tarjeta que ustedes pueden utilizarla durante todo el mes, bueno, la gran mayoría de las ciudades, ¿no? Tú puedes obtener un bono para utilizar todos los sistemas de transporte o donde pueden utilizar todos los medios de transportes que existen en la ciudad por el mismo costo de manera mensual. Entonces, es algo bastante asequible que les permite movilizarse porque, digamos, nosotros estamos en Jaén. Jaén no es una ciudad muy grande, pero sí es muy importante y muy necesario, sobre todo para las épocas de verano, porque nosotros venimos de un país tropical, pero aún así el calor es terrible, súper, súper terrible. Entonces caminar con ese calor no es tan agradable. Entonces sí o sí la tarjeta es necesaria, así sea, o bueno, en invierno también, porque en invierno puede llover,
que también te afecta, también trauma todo, o si tienes algún tipo, tienes que llegar a algún lado y tiene que ser de afán. Entonces, totalmente necesario la tarjeta. Ya si ustedes no la quieren sacar, si prefieren otros medios alternativos de movilidad, si quieren conseguir, no sé, tal vez una bicicleta, pues ya ahí sí va en gustos Entonces, familia, pues para nosotros estos serían como los trámites indispensables que básicos. los básicos que cada uno de nosotros o de ustedes debería llegar a hacer a España. Créanme que si ustedes ya tienen esto, ustedes, o sea, su vida va a empezar a fluir. Porque sí, o sea, la verdad es un poco traumatizante, se los decimos por experiencia propia, el hecho de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, de De que todos los días aparece un trámite nuevo que tengo que realizar. exacto, y que llegamos y para todo es una cita. No sabemos, a veces uno no sabe ni por dónde pide la cita y las personas que atienden en este tipo de entidades tampoco es que sean a veces muy amigables con uno. Entonces eso es agobiante, es bastante agobiante. Hay muchas personas que se estresan y colapsan. Sí Creo que soy, esto es de las cosas por las cuales también cuando uno llega eh, a los pocos días se quiere devolver, sí, porque sí, uno no es se halla. agobiante. Es agobiante, uno no se halla de tantas cosas que tiene que llegar a hacer, no sabe qué hacer primero porque le dicen a uno de todo al mismo tiempo en el mismo lugar Sí, y en realidad existe un orden para hacer estas cosas. Y cuando uno no conoce ese orden, no conoce cómo ejecutar cada una de estas actividades, es cuando uno empieza a decir, puta, ¿yo para qué me vine? sí, uy, sí, total. Yo para qué me vine, yo en mi casa estuviese bien, yo no tendría que estarme empadronando, ni estar pidiendo citas para sacar una tarjeta, ni estar pidiendo cita para todo. Pero bueno, así es cuando, esas son las consecuencias de cambiar. Siempre vamos a estar a la expectativa, siempre vamos a estar ahí esperando que en cualquier momento nos digan, pero ustedes ya hicieron tal cosa, y es normal, es muy normal, eh, agobiarse también es normal, pero nada, para adelante que después de todo ese estrés y después de todo el cuento de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, pues te vas dando cuenta que ya las cosas empiezan a fluir cuando tienes, digamos que para nosotros estos son los básicos. Cuando ya tienes estos básicos, ya todo te empieza a fluir muchísimo más, ya empiezas como nosotros y empezamos ya, por ejemplo, a buscar deporte, a buscar cosas que hacer, actividades que hacer para estar un poco más relajados y disfrutar la experiencia. Porque ya sea que ustedes vengan a intentar quedarse a vivir acá de manera legal, buscando trabajo y demás después del estudio, o si quieren seguir estudiando acá, o si quieren devolverse, también es bueno disfrutarlo, disfrutar, conocer lugares, conocer la cultura, conocer a la gente. eh, Esas son las experiencias que a uno le van quedando, esos son los aprendizajes que uno va obteniendo de este tipo de viajes, ya sea que sea para quedarse o para devolverse. Disfrutarlo es algo muy importante de este paso. Entonces, les recomendamos que hagan estas cosas rápido para que puedan disfrutar muchísimo más. Sí, igualmente nosotros estaremos, hemos ido subiendo ya de a poco ciertos videos, seguiremos subiendo para que puedan ustedes ver más al detalle cada uno de estos trámites y puedan sentirse también un poco más seguros a la hora de empezarlos a realizar. Entonces, pues nada, estaremos subiendo esta información en los próximos días o meses. A veces son más meses que días. Sí, pero digamos que acá el más difícil, bueno, no difícil, pero el que nos faltaría cómo hacer sería el de certificado digital. Porque pues lo otro ya tenemos el de las huellas, la cita de la TIE pues es sacar la misma cita de huellas, pero para recogida. La cuenta del banco si es algo que se hace presencial, aunque creo que también hay una opción de hacerla virtual, pero pues ya ahí sí depende si ustedes se sienten bien así haciéndolo virtual o si ya la hacen en el banco, que
pues el asesor hace absolutamente todo, ustedes solamente tienen que entregar sus documentos y ya sería el certificado digital, que la verdad es de las cosas más sencillas. Bueno, familia, entonces pues no siendo más, esperamos que este video que es más que nada para informativo, Como para unos que pasitos. unos pasitos para que vean un orden en las cosas y no se lleguen a agobiar tanto cuando lleguen acá, sino ya por lo menos tengan un plan de que, bueno, tengo que hacer esto, después esto, ¿por qué debo hacer esto primero antes de hacer esto otro? Entonces esperamos que los haya servido de guía y como les decimos, estamos o estaremos subiendo video para cada uno de estos puntos y que lo puedan ver de una forma más puntual. Entonces, familia, no es más por el video de hoy. Esperamos que esta pequeña guía que estamos haciendo les sirva bastante, eh, que les dé un poco más de luz y discernimiento, no como nosotros que tuvimos que sufrirla, pero sí, hacemos estos videos porque nosotros ya estuvimos en esta misma situación, viendo que no nos pedían cosas que no teníamos porque no sabíamos que teníamos que sacarlas, porque no sabíamos que teníamos que hacerlas. Entonces que sea una guía para que no los tome ustedes también de improviso, saber que tienen que tener algún tipo de documento. Entonces, nada, cualquier cosa, por ahí les podemos estar contestando, ya sea por acá por YouTube o por Instagram. Y nada, aquí estamos atentos a cualquier duda, cualquier eh, ayuda que les podamos brindar, cualquier guía que les podamos brindar para que su estancia en España, ya sea, ya aunque sea transitoria o permanente, estamos acá por medio digital, por medio virtual, para cualquier ayuda o guía que necesiten. Vale, familia, entonces pues no siendo más, les deseamos que tengan un excelente día, Tarde, noche, madrugada. pero que siempre disfruten de la experiencia que están viviendo. Sí, siempre disfrútenla, no se les olvide. Y nada, Chao, chao familia. familia, que estén bien.